acá comenzaron las mediciones preliminares de PMI en diferentes economías desarrolladas. El primer país pues, que recibió estos datos fue Japón puntualmente, con algo de moderación frente a su expectativa inicial. Igualmente en Europa tuvimos lecturas por debajo de lo esperado, 53.6 para el sector manufacturero francés, cuando se esperaba relativa estabilidad en los 55,5, 56. Para Alemania también una lectura por debajo de lo esperado, bajando de 60.6 a 58.4. Y para toda la zona euro como tal, con estas dos que son sus principales economías, obviamente tienen una lectura por debajo de lo anticipado, pasando de 58.6 a 56.6 cuando el mercado esperaba estabilidad. PMI del sector servicios de la zona euro también más débil, de 56.2 a 55, y el compuesto, por lo tanto, de servicios y de manufactura, bajando de 57.1 a 55. Con relación a esto, pues si bien es cierto hay moderación para lo que es la lectura preliminar del mes de marzo, en general el crecimiento trimestral sigue estando en niveles del 0,6-0,7%, que es un nivel relativamente alto. El otro dato que generó algo de conformismo, de dudas, tiene que ver con la confianza de los empresarios en Alemania, la cual descendió de 115.4 a 114.7. Si bien es cierto, había sido ampliamente esperado este descenso por el mercado, el economista en jefe de este instituto, IFO, estimaba que las medidas o la retórica proteccionista estaba afectando en cierta medida esta confianza de los empresarios en el país. En el Reino Unido, ventas minoristas crecieron un poco más de lo esperado y tal vez lo más relevante es la reunión del Banco Central, que mantuvo inalterada la política monetaria, tasas de referencia en 0.50% y compras u objetivos de compras de títulos cerca de los 435 billones de libras esterlinas. Con relación a los Estados Unidos, comenzamos como es corriente durante todos los jueves con eh, los datos de solicitudes de subsidios iniciales al desempleo, manteniendo en esos mínimos históricos por debajo de los 230.000. Esto sigue siendo muy bueno. Más adelante también para los Estados Unidos tendremos la publicación del PMI con expectativas estables. Veremos si le pasa lo mismo que a Asia y a Europa, donde se observó algo de moderación más fuerte de lo anticipado. También en los Estados Unidos se tiene esperado la publicación del indicador líder, donde pues espera algo de evolución favorable, 0.5%, y más llegando hacia el mediodía, colocación de títulos respaldados en cierta medida o cubiertos en inflación, conocidos como los TIPS, por cerca de 11 billones de dólares. En América Latina, destacar para el caso colombiano el índice de actividad económica correspondiente al mes de enero, primer mes del año, donde hay una expectativa de 1.9%. El mercado espera que este primer trimestre del año registre un crecimiento cercano al 2%, que es donde estamos ubicados también en GSC. Y para finalizar el día, las cifras de inflación en Japón, donde se espera algo de aceleración del 1.4 al 1.5%. Eventualmente tendremos para el caso colombiano la publicación de cifras de confianza de la industria y de los comerciantes. Comenzando ya con los anuncios de las últimas horas, no los datos económicos como tal, sino los anuncios, el Banco Central de China replicó en cierta medida la decisión de la Reserva Federal, más como para dar algún mensaje de que ellos están ahí y evitarán algún tipo de fluctuación no deseada en los mercados de capitales. La tasa repo, que es la tasa de corto plazo, fue ajustada solamente en 5 puntos básicos. Fue la medida que también fue adoptada en el mes de diciembre, cuando la Reserva Federal incrementó 25 puntos básicos. Recuerden que el día de ayer, y lo hablaremos en la sección de renta fija, la Reserva Federal, tal y como se había esperado, realizó el ajuste de tasa de interés de niveles del 1.25-1.50 al nivel 1.50-1.75%. Recuerden que sigue estando en ese rango, eh, que pues es como la nueva directriz de política monetaria de los Estados Unidos desde que estalló toda la crisis del año 2007-2008. Ya manifestamos el tema del PMI en Europa, algo de desaceleración, y el tema de la confianza empresarial, así como también referencias de la presidenta del Consejo de Supervisión Bancaria del Banco Central Europeo, afirmando que van a ser incluso más intrusivos dentro de las entidades financieras, velando para que las compensaciones a sus directivos sean congruentes con los resultados de cada una de las entidades. Con relación a los Estados Unidos, el presidente de Facebook el día de ayer realizó unas declaraciones
en las que reconocía los errores de la compañía en cuanto a preservación de información de sus usuarios. Solicitó obviamente las debidas disculpas y se comprometió, por un lado, a informar a aquellos usuarios cuyos datos privados hayan sido vulnerados de alguna manera por cualquier tipo de actor, serán informados, y por otro lado, mejorar todo este tema de preservación de la información. El precio de la acción de Facebook, como hemos venido diciendo en los últimos comités, ha venido presentando un descenso importante. En el acumulado de esta semana ha caído cerca del 8.5%. Y ya comenzamos a ver demandas colectivas por parte de usuarios, pues que sienten vulnerados en cierta medida sus derechos con esta mala práctica de algunas compañías que pudieron tener acceso a su información. Por otro lado, el Congreso de los Estados Unidos avanza en la aprobación del presupuesto de este periodo legislativo, 1.3 trillones de dólares. Se esperan las votaciones en los próximos días, tanto del Senado como de la Cámara, con lo que se evitaría nuevamente el riesgo de un cierre parcial del gobierno. En América Latina, el día de ayer, un buen dato de crecimiento último trimestre del 2017 para Argentina, 3.9%, y todo un año del 2.9% como tal. Con relación a esto, el arranque había sido muy débil, solamente 0.6%, pero de ahí en adelante las cifras de crecimiento argentino fueron iguales o superiores al 3% en cada uno de los subsiguientes trimestres. Para el año 2018 en Argentina se espera un crecimiento cercano al 4%. En Brasil, Banco Central redujo tasa de referencia como se estaba esperando en 25 puntos básicos, alcanzando un nuevo mínimo histórico del 6,50, y dejó la puerta abierta para eventualmente un nuevo ajuste en su próxima reunión. Con relación a Brasil también, el presidente de este país, Michel Temer, se mostró optimista en que no tendrán que pagar los aranceles al acero y al aluminio por la solicitud que hizo Brasil para quedar exento. Recuerden que de todas maneras acá hay unas dudas. Estos procesos o este estudio puede demorar hasta 90 días, y los aranceles van a quedar vigentes a partir del día de mañana, 23 de marzo. Así que veremos si hay algún tipo de suspensión parcial mientras se dan estos procesos de negociación, o si efectivamente se cobrarán los aranceles mientras se tiene esta solicitud. Y en América Latina, tal vez lo más relevante fue lo que ocurrió ayer en Perú. Un día antes de tener que declarar en el Congreso por segunda ocasión en temas de corrupción, el presidente de este país, Pedro Pablo Kuczynski, decidió renunciar por el bien del país y tratar de buscar una nueva unidad y sacar adelante la economía peruana. Quien asumirá el cargo, de acuerdo a la norma constitucional, es el vicepresidente Martín Vizcarra, quien estaba desempeñando un cargo de embajador en Canadá. Vizcarra había sido al comienzo de la administración de Pedro Pablo Kuczynski el ministro de Transporte, y por problemas en un escándalo de asignación en el aeropuerto del Cusco, pues tuvo que salir de su cargo. Sin embargo, en ese momento se consideraba que la salida de Vizcarra fue injusta, teniendo en cuenta que el contrato fue asignado en la anterior administración. Es un contrato de renovación del aeropuerto de la ciudad de Cusco por cerca de 520 millones de dólares. Veremos si Martín Vizcarra, en teoría, llega el día de mañana a este país y es inmediatamente pues nombrado como el mandatario de los peruanos. No, desconocemos hasta el momento lo que quiera hacer la oposición en este momento. Con relación a otros temas que nos llamaron la atención ayer en Perú, Fitch Ratings había ratificado la calificación BBB más con perspectiva estable. Seguramente fueron sorprendidos por los anuncios de, pues de renuncia directa del presidente del país. Y en los mercados accionarios, en cierta medida, se mantiene algo de tono bajista. Europa cayendo más del 1%. En Asia la situación es un poco mixta. Japón ganó, China perdió. Y esto todo bajo el ambiente de temores de proteccionismo comercial. Como manifestábamos, pues durante las últimas 2 semanas esto ha generado algo de temores y estancamiento en los mercados accionarios, y adicionalmente el día de ayer se mencionaba extraoficialmente que hoy la Casa Blanca anunciará ya las decisiones puntuales de aranceles en contra de varios productos chinos, con lo que espera recaudar cerca de 50 billones de dólares, reducir el déficit fiscal y de alguna manera compensar lo que considera la Casa Blanca el infringimiento de normas de propiedad intelectual. Al mismo tiempo, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos manifestó que se van a implementar restricciones a la inversión de compañías estadounidenses en China también para preservar el tema de la propiedad intelectual. Los inversionistas están esperando ya
luego de que hoy se anuncien esas medidas de aranceles, que mañana las autoridades chinas respondan de la misma manera. Por lo tanto, se está calentando esta parte del proteccionismo y puede generar importantes pérdidas en adelante. Recuerden también que el sector tecnológico durante las últimas semanas también se ha visto un poco afectado por la decisión europea de implementar un impuesto del 3% sobre los ingresos de las grandes compañías que venían dirigiendo sus operaciones hacia países con menores tasas tributarias. Y con relación a este tema, pues recuerden también el tema de Facebook que mencionamos al comienzo de este comité y el desplome de esta acción durante las últimas jornadas. Y debido a esto, durante las últimas 24 horas, el sector tecnológico y de telecomunicaciones es el que está liderando en cierta medida los descensos. Los futuros del Standard Poor's entonces vemos que permanecen en el terreno negativo, mientras que estos temores por una posible guerra comercial con China incrementan y los pronunciamientos poco convincentes de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, pues le dan más incertidumbre al mercado de acciones. Lo que estamos viendo es un ataque a esta hora al soporte que veníamos monitoreando de los 2.720, incluso ya está atacando los 2.700 puntos a la baja, una caída de más del 4, pues ya cercana al 4% desde que fue anunciada nuestra señal de cambio de tendencia, por lo cual hoy mucha cautela dado que las acciones continúan entonces retrocesos muy fuertes y también vemos de manera estructural como ya ha perdido bastante fuerza nuestro oscilador y se está pues acercando incluso a ese nivel de cero con miras a tornarse negativo. En noticias corporativas, Bayer logró la aprobación de la Unión Europea para la compra de la firma de Estados Unidos Monsanto en una operación que fue altamente criticada por la ley antimonopolio. Sin embargo, pues ya tienen vía libre y esta operación que fusiona a dos de las grandes compañías remodelará lo que será la industria de agroquímicos, pasando entonces esta nueva compañía a controlar más de la cuarta parte del mercado mundial de semillas y de plaguicidas. En el mercado de divisas vamos a ver que el dólar pues ha perdido algo de esa fuerza que traía durante las últimas jornadas, pues esto también muy en línea con las noticias y el entorno político y comercial que se está llevando a cabo en Estados Unidos. Vemos que sobresale lo que es el avance del yen japonés, un avance del 0.67% y del franco suizo con un avance del 0.24%. En las monedas de los mercados emergentes lo que vemos es variaciones mixtas, la mayoría se mantiene en un terreno negativo, sobresale la caída del real brasileño, una caída cercana al 1%, y la lira turca que lo sigue, pues ya con una caída un poco más moderada del 0.44% el día de hoy, entonces podríamos ver algo de volatilidad y el dólar podría continuar debilitándose durante la jornada. En el mercado de petróleo nos sorprendía el día de ayer el dato de inventarios, el dato oficial de inventarios, registrando una caída inesperada de 2.6 millones de barriles frente al aumento que pronosticaban los analistas, que era de casi 3.2 millones de barriles. La tasa de operación en refinerías subió 410.000 barriles diarios y los inventarios de gasolina caían 1.7 millones de barriles. Esto lo que hizo y sumado a la otra noticia que es la producción de Estados Unidos permanece en máximos con una producción de 10.4 millones de barriles día. Esto supone que el precio del petróleo tiene fuerzas contrarias en el corto plazo y esto lo veíamos entonces desde la parte técnica. Una alza continuada después de que fue atacada ese nivel de los $62 con 82 centavos, alcanzó el nivel de los $64 e incluso llegó a tocar ese nivel de los 65, nivel que había sido alcanzado para comienzos del año, un nivel máximo, digamos que el máximo más reciente para el precio del petróleo, pero inmediatamente después de conocerse la cifra de inventarios, veíamos un retroceso que hasta ahora también de la mañana se ubica cercano a ese nivel de congestión de los $64 con 72 centavos. Por el momento se mantiene la tendencia positiva, pero este retroceso podría profundizarse y llegar incluso a tocar de nuevo o entrar de nuevo a este canal lateral que hemos observado durante las últimas semanas entre los 61 a los $64 por barril.
Para agregar algo en el tema de monedas, como mencionábamos, Banco Central de Brasil redujo su tasa en 25 básicos. Esto estaba ampliamente descontado, pero lo que sorprendió al mercado básicamente fue el anuncio de que puede haber un ajuste adicional. El mercado ya consideraba que se iba a anunciar en este país, si bien hecho, el fin del ciclo de bajista de tasas de interés. Sin embargo, el pronunciamiento de que puede haber reducciones adicionales es lo que debilitó en exceso al real frente al dólar casi 1%, como presentaba Natalia. Con relación a los mercados de renta fija, así entrando en materia, con relación a la Reserva Federal, el día de ayer eh, vimos cómo primero manifestaba más optimismo sobre lo que es la dinámica de crecimiento. Sin embargo, en nuestro consejo, la administración de Donald Trump ha fallado en su intento de hacer ver que sus políticas van a incrementar el crecimiento potencial de los Estados Unidos. Si ustedes observan esas medidas de 2020 y 2000 y de largo plazo, expectativas de crecimiento en los Estados Unidos, sus niveles son cerca al 2% para el 2020 y 1.8% para el largo plazo. Eso sí, la reforma tributaria tuvo impacto, como vimos en la actualización del mes de diciembre y con una extensión adicional en esta ocasión de la medición del marzo, un incremento en los pronósticos de niveles del 2.1% al 2.7% ya para crecimiento 2018 y para 2019 que no fue tocado en la anterior revisión, en esta ocasión sí fue pasado al 2.4%. Es decir, este idilio, entre comillas, que tiene la economía estadounidense con la administración Trump es claramente en concepto de la Reserva Federal un idilio de corto plazo. Veremos si más adelante la entidad continúa haciendo revisiones en sus expectativas de crecimiento, pero el mensaje es claro. Por el momento, esas medidas tendrán impacto de corto plazo, que era algo que ya había sido advertido. Lo que falta, como siempre, es en el mediano y largo plazo evaluar si fueron positivas o, como muchos economistas dicen, tendrán consecuencias negativas en el frente fiscal. Con relación a la tasa de desempleo, obviamente estos impulsos adicionales también hará un desalineamiento adicional de lo que es el desempleo en el corto plazo frente a lo que sería su tendencia de largo plazo. El desempleo cerrará este año en el 3.8%. Recuerden que ya está en el 4.1%. Fue revisado 10 puntos básicos a la baja esa tasa de desempleo. Para el próximo año fue revisado 30 puntos básicos a la baja, teniendo en cuenta que hay un rezago en el mercado laboral histórico frente a la dinámica económica y 2020 se mantendrá en niveles del 3.6%. Estamos hablando de casi 100 puntos básicos frente a lo que es la tasa natural de desempleo en los Estados Unidos. Cualquier inversionista puede considerar que esto significa un sobrecalentamiento de la economía estadounidense y que la Fed tiene que reaccionar de manera más agresiva en términos de tasas de interés. Sin embargo, cuando miramos las expectativas de inflación no han cambiado demasiado, está muy cerca del 2%, algo de ajuste para el 2020 de la inflación total o la medición del indicador preferido de la Fed de inflación total, el PCE, pasando del 2 al 2.1%, o del PCE núcleo, que pasa también del 2 al 2.1 para 2019-2020. Es decir, al no tener un impacto tan grande en los temas de inflación, la Reserva Federal en cierta medida puede mantener su discurso de gradualismo. Sería muy diferente tener desempleo por debajo de la tasa de largo plazo e inflación muy por encima de sus objetivos de largo plazo, algo que no está ocurriendo en este momento. Y en cierta medida eso explica por qué los mercados han venido tomando estos anuncios con relativa tranquilidad. Entrando entonces ahora en lo que es las expectativas de incrementos de tasas de la Fed, si nosotros tomáramos el punto medio o más bien, si lo explicamos de esta manera, el miembro de la Reserva Federal que está en toda la mitad entre los que creen que van a incrementarse más las tasas de interés y los que van a incrementarse menos, esa persona no modificó en cierta medida sus expectativas para el año 2018 y así fue reportado en diferentes medios de información que para 2018 los ajustes esperados de la Fed siguen siendo 3 a lo sumo. Para 2019 se hubo un cambio, se incrementó en cerca de un ajuste más, para 2020 también y la de largo plazo fue ajustado en medio incremento de tasa de interés, pasando del 2.75 a algo que puede estar entre 2.75 y 3%, por eso tenemos ese número del 2.87 y medio. Sin embargo, cuando intentamos hacer un poquito más de sensibilidad de lo que efectivamente ocurrió durante la última reunión, efectivamente el 2018 sí cambió. El hecho de que la persona en la parte media o rankeado en ese grupo intermedio de miembros de la Fed considerara entre 2 y 3 incrementos de tasas de interés, cuando yo miro por el promedio, lo que estaban diciendo los diferentes miembros de la Fed es que esperaban una tasa de cierre 2018 más cercana al 2%. Ahora lo que hicieron es que esa tasa para cierre de año está más cercana al 2.25%. No es suficiente para incrementar a 4 ocasiones de ajustes de tasas para este año, pero el cambio en nuestro concepto sí de corto plazo fue importante. Obviamente, 2019 son cerca de 20 básicos más, es decir, un incremento más como me lo está mostrando a mí la mediana. Para 2020 son casi 30 puntos básicos más,
es decir, un incremento, más de un incremento de tasa de interés frente a lo que se tenía previamente. Y en la de largo plazo sí se acercó, pues fue muy semejante lo que me concluye a mí la mediana y la media. Entonces, en términos generales, el mercado ha asimilado en cierta medida estos anuncios de manera tranquila. Creemos que la reacción de las tasas de interés inicialmente fue un poco al alza, pasó del 2,88 al 2,90%. Pero actualmente y teniendo en cuenta esos descensos de los mercados accionarios, nuevamente los inversionistas están buscando refugio y del cierre de ayer del 2,88 las tasas de tesoros a 10 años están descendiendo 6 puntos básicos ubicándose en el 2,82%. Otros anuncios relevantes en las últimas jornadas muestran al Banco de Inglaterra manteniendo su política monetaria inalterada. La votación 7-2 para tomar esta decisión ya había sido la misma de la anterior reunión y era lo que estaba esperando el mercado. La disidencia del Banco de Inglaterra desea incrementar la tasa de referencia. Con relación a esto, los anuncios de que en el futuro se tendrán ajustes en su política monetaria se ratificaron en el último comunicado de prensa. La entidad mantuvo en cierta medida la compra de bonos inalterada y en cierta medida la reacción inicial del mercado había sido alcista. Eh, Vamos a ver las tasas de los títulos del gobierno británico y se ha mantenido un poco en esos niveles. Antes vamos a intentar mostrar la tasa de rentabilidad intradiaria. Entonces, cuando se conoció el anuncio hubo algo de incremento de tasas del 1,49 al 1,51, pero posteriormente ha vuelto la tranquilidad del mercado y de hecho las tasas también en el Reino Unido están por debajo de lo que se tenía antes del anuncio en cerca de 3 puntos básicos. En general, mercados internacionales de renta fija con relativa tranquilidad durante el día de hoy que puede en cierta medida transmitirse al resto del mundo. Hasta aquí el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde hay pocos anuncios o casi anuncios inexistentes para la economía colombiana el día de hoy. Simplemente recordamos que hacia las 2 de la tarde estaremos pendientes de ese indicador de actividad económica del primer mes del año 2018. Se mantendría en cierta medida el concepto de recuperación económica, pero es una recuperación débil, como hemos mencionado en varias ocasiones. También indicadores de confianza de la industria y del comercio. Lo referente al índice Colcap, vamos a ver cómo el esperado ataque a ese nivel de los 1480 puntos se dio la jornada anterior. Vemos que está atacando entonces lo que es este techo del canal bajista que veíamos en el corto plazo, con lo cual pues ya se ubica y cerró, tuvo un cierre por encima del mismo sobre los 1486 puntos. Con esto en mente, nuestro indicador pues marca una nueva señal de tendencia que deberá ser confirmada el día de hoy si continúa el desempeño positivo. Sin embargo, pues este movimiento al alza, como vamos a ver, se dio fue por dos acciones en concreto. La primera de ellas, Canacol y Ecopetrol, avances del 4,23 y el 3% respectivamente. Las dos influenciadas en lo que creemos fue la recuperación y lo que veíamos, la dinámica que tuvo los precios del petróleo, que tuvieron los precios del petróleo la jornada anterior. Con lo cual, y como lo veíamos, el desempeño de las acciones en Estados Unidos, que continúa siendo a la baja, podría también transmitirse un poco el día de hoy para el índice Colcap y ver también retrocesos o que se mantenga sobre ese nivel de los 1480 puntos. En noticias corporativas, la primera de ellas tiene que ver con Avianca. La empresa comenzará las audiencias en segunda instancia con los pilotos que decidieron apelar la primera decisión. 210 pilotos del sindicato hicieron uso del recurso de apelación y se enfrentarán en segundo nivel con dos vicepresidentes y un director de la aerolínea, como lo establece la Convención Colectiva del Trabajo. El día de ayer también el presidente de Celsius dio a conocer el plan de inversiones que tiene la compañía para este año. Contemplan invertir cerca de 700.000 millones de pesos, una cifra que sería 46,7% superior a la invertida durante el 2017. La mayor parte de estos recursos esperan y que sean destinados al Plan 5 Caribe para la construcción de más granjas solares. Les recuerdo que ellos tienen en mente la construcción de 3 de ellas durante el 2018 y dos más en lo que sería el periodo de 2019 a 2020.
2020. Durante la asamblea de accionistas que fue celebrada el día de ayer, fue aprobado el dividendo para el 2018 con un incremento del 30,6% frente al dividendo pagado durante el 2017. Y finalmente, lo relacionado con Ecopetrol, la compañía el día de ayer dio un anuncio respecto a una destinación de recursos de 700.000 millones de pesos para financiar los 8 proyectos de impacto social en la modalidad de obras por impuestos. Estos fueron propuestos por la Agencia de la Renovación del Territorio, el Departamento Nacional de Planeación y la Alta Consejería para el Postconflicto. Se beneficiarán 12 municipios en los cuales la petrolera tiene operación o alguna de sus filiales tiene operación, y les recuerdo que este proyecto, que se denomina Obras por Impuestos, fue el mismo que fue dado durante la reforma tributaria del 2016, el cual le permite a las empresas destinar parte de su pago de impuestos a la renta a la ejecución de proyectos de impacto social, como sería esto en épocas de posconflicto. En el calendario de renta variable, les recuerdo, el día de hoy se está llevando a cabo la Asamblea General de Accionistas del Grupo de Energía de Bogotá, donde se publicará lo que son los resultados referentes al cuarto trimestre del 2017, y mañana muy atentos porque será la Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol a las 9 de la mañana en Corferias. Pasando con el peso colombiano, veíamos una jornada relativamente estable, nos mantenemos sobre las tres bandas, dentro de las tres bandas en lo que sería niveles entre los 2.850 y los 2.800 pesos. El día de hoy esperaríamos algo de tranquilidad también para el peso colombiano, que se mantenga entonces sobre estos niveles en medio de una tendencia negativa que fue anunciada desde mediados de febrero. Y finalmente, lo relacionado con los test del 2024, estos cerraron sobre 6,13 y vemos una apertura también sobre este nivel en medio de una tendencia negativa por parte de nuestro indicador, que podría profundizarse durante la jornada de hoy y llevar a los test de nuevo a ese nivel 6,10, que fue clave y nivel de congestión durante finales del 2017 y lo que fue comienzos del 2018. El día de ayer se dio la exitosa colocación de títulos de tesorería denominados en VR en las referencias de 5, 10 y 20 años. Las tasas de corte fueron de 2,729, 3,14 y 3,763% respectivamente. Se recibieron demandas por 2,53 veces el monto ofrecido, y por el momento la nación pues ha colocado un 23% de la meta de colocaciones para el 2018. Acaba de abrir el mercado estadounidense y tengan mucho cuidado, el indicador VIX ha vuelto a superar los 20 puntos, Dow Jones desciende en la apertura 300 unidades, cayendo el 1,2%. Recuerden todo esto que se va a mencionar hoy sobre la imposición de aranceles a productos chinos. Aquí va a haber retaliaciones y no solamente afectados en China, sino incluso en compañías en Estados Unidos, que son las compañías minoristas que en gran parte venden estos productos. Esto es todo por ahora. Recuerden la advertencia del día de hoy, mucha cautela en sus decisiones de inversión. Muchas gracias por su atención. Los veremos el día de mañana.